Romanos 5, versículos del 6 al 11. A medida que lo encontramos, hermano, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. ¿Estamos listos? Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bueno, con la lectura de estos versículos le damos este lugar a nuestro pastor que trae ese sermón. Bien, hermano, damos gracias al Señor por el día de hoy, por todas sus bondades, ¿verdad? Sus misericordias. Seguimos con Romanos, ¿no? La semana pasada, y sí, estábamos recordando las bendiciones que tenemos seguras en Cristo, ¿no? Cuando nosotros hemos sido justificados. Recordemos que Romano viene exponiendo en primer lugar que la manera en que todo ser humano es pecador. No se sale nadie de ahí. Todos somos pecadores e indignos. Todos. Recordábamos que después, o sea, en el capítulo 1 y capítulo 2, se venía exponiendo esto. El capítulo 3 comienza hablando a partir del versículo 21 acerca de la justificación. Y viene exponiendo la justificación, todo lo que queda de ese capítulo 3 y el capítulo 4. Lo importante de haber sido justificado y todas estas cosas que de alguna manera nosotros hemos alcanzado también en Cristo. Ahora, la semana pasada hablábamos acerca de las bendiciones que tienen aquellos que han sido justificados, o sea, las bendiciones que tenemos ahora usted y yo como pueblo de Dios. Y recordando un poco todas estas cosas que hablábamos, decíamos que cuando usted ha sido justificado, o sea, tiene una nueva posición en Cristo, ¿no? Cuando estamos hablando de que tiene una nueva posición en Cristo, nos referíamos al hecho de que ahora estamos en paz para con Dios. Decíamos que ahora el hecho de tener una nueva posición, tenemos una entrada permanente a la gracia de Dios, ¿verdad? Y mencionábamos también que tenemos una esperanza. El hecho de tener una nueva posición nos trae una nueva esperanza. Todo esto es porque estamos en una nueva posición. Y esto era una de las ideas que estábamos tratando. Pero no solamente hablábamos de eso, ¿no? Sino que también que cuando somos justificados, podemos gloriarnos en medio de ¿qué? De las tribulaciones. ¿Se acuerdan? La semana pasada estuvimos trayendo un poco a la mente un poco esto. Y es poder ver, y decíamos, poder mirar y entender las bendiciones que tenemos aún cuando estamos en medio de las pruebas, porque las pruebas en el creyente no vienen a destruirnos. Lejos de querernos destruir, la prueba del creyente viene a formar nuestro carácter cristiano. Las pruebas que tenemos que enfrentar vienen para darnos fuerza como creyente, ¿verdad? E incluso que las pruebas que vamos a enfrentar como creyentes no solamente nos ayuda para formarnos, ¿no? Sino que también generan esa esperanza. Y es una esperanza que no avergüenza, tal y como nos lo enseña el texto, ¿no? Y que por ende el hecho también de que tengamos esa esperanza es basada en la presencia del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que obra al día de hoy en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y que nos asegura que en Cristo tenemos ese amor. Después de haber visto todas estas cosas en la semana pasada, creo que es tiempo de continuar entendiendo, ¿no? Cómo es que esa justificación, porque hablábamos que la idea principal que viene trayendo el capítulo 5 es que
la justificación por fe nos pone en una nueva relación con Cristo que es segura en Él y que es gloriosa, y es por medio solamente de Cristo. Y sabiendo esto, vamos a ver otra de las tremendas bendiciones, y se encuentra en los versículos del 6 al 8. Leo la versión de las Américas, dice estas palabras el apóstol Pablo escribiendo a los romanos: porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos, porque también difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿cuál es la bendición que tenemos? Nosotros, aquellos que hemos sido justificados, tenemos la certeza del amor de Dios en la muerte de Cristo. Y miren qué interesante, ¿verdad? Porque Pablo ahora pasa de la experiencia esa interna del amor de Dios a la demostración. O sea, estábamos diciéndonos en estos, los dos anteriores, veíamos que estamos seguros y podíamos ver de esa experiencia del amor de Dios como Dios lo muestra. Ahora pasa a mostrar cómo es que Dios mostró de una manera objetiva su amor. La manera objetiva en que mostró su amor, que es precisamente por medio de Cristo. Y dice el texto: Cristo murió por nosotros a su debido tiempo. O sea, Cristo murió por nosotros cuando no teníamos fuerzas para salvarnos. Miren cómo dice el texto, dice: porque mientras aún éramos, ¿qué? Débiles. Éramos débiles. Cristo murió por nosotros. ¿Qué significa que éramos débiles? La palabra nos enseña algo que es bien importante. Somos impotentes moralmente. No tenemos fuerza moral. Somos débiles. No podemos llegar. No solamente somos culpables. Porque hasta aquí hemos visto la culpabilidad del hombre. Pero no solamente somos culpables, sino que somos también incapaces de poder buscar a Cristo. Y es lo que Pablo está precisamente mostrando en este punto. La salvación, hermano, no comenzó, y hoy lo estábamos hablando, la salvación de nosotros no comienza con la búsqueda del ser humano hacia Dios. La salvación no comienza así. La iniciativa la tomó el Señor para con usted. Y cuando se trata del tema de que somos débiles, es que somos incapaces de poder buscar a Dios. La carta a los Efesios, el capítulo número 2, el versículo número 1, dice estas palabras que creo que son bien importantes para que usted entienda de dónde salió y de su incapacidad total. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estaban aquí, muertos en vuestros delitos y pecados. Y así usted puede seguir buscando texto. O sea, Juan 6:44 nos habla de que nadie puede venir al Padre si no es por Cristo. En el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, también que nos dice que nuestra justicia es como ¿qué? Como un trapo de inmundicia. O sea, no hay nada bueno en mí. Yo no puedo hacer nada bueno para merecer la salvación. Todos, absolutamente todos, merecemos la condenación. No hay nada bueno en usted. Usted no es lo suficiente bueno para acercarse a Dios. Todos quedamos totalmente excluidos. No hay nada moral que yo pueda hacer para ganarme el favor de Dios. Y lo más interesante de todo esto es que esto humilla el orgullo humano. Porque muchas veces creemos que necesitamos ser buenos para poder, y hoy yo creo que de alguna manera el hermano Uber también enseñaba esto. Necesitamos ser demasiado buenos para poder ir a la iglesia. O necesitamos ser demasiado buenos para acercarnos a Dios. Y usted nunca va a ser lo suficientemente bueno para poderse acercar a Dios. Porque nosotros, según lo que está declarando aquí el texto, es que somos débiles. Somos débiles espirituales. Y eso implica que todos somos miserables pecadores,
necesitados de la gracia. Todo ese orgullo que usted pueda tener, esto lo pone bien en el piso. Porque dice, Cristo murió cuando nosotros aún éramos débiles. Entonces nosotros no había nada por lo cual fuera digno de esa muerte. Y dice, si ustedes van a la primera carta a los Corintios, el capítulo 1, los versículos 29 al 31. Primera carta a los Corintios 1, del 29 al 31. Dice estas palabras, el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. No es porque usted ha sido bueno, no es porque usted lo ha merecido. Porque el que justificó, el que llevó a cabo la redención, el que hizo toda la obra fue Cristo. Fue Cristo. Y esto, hermano, es algo, la tremenda, y usted dice, bueno, esta es la tremenda bendición que nosotros tenemos. Sin merecerlo, fuimos amados. Sin merecerlo y sin poder, fuimos salvados. ¿Es una bendición o no? Saber quién es usted. Dice el texto ahí, si usted sigue leyendo el versículo número 6. Porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió, ¿por quién? Por los impíos. O sea, Cristo murió por nosotros los pecadores, no por merecedores. ¿Por quién murió? Por pecadores. Murió por el impío. Siendo aún pecador, hermano. Porque Cristo vino a llamar a pecadores. Así lo enseña el Evangelio de Lucas. Él vino a salvar a pecadores. Esto se lo digo, ¿sabe por qué? Porque muchas veces nosotros miramos a la gente de la manera que están perdidas y no entiende que en algún momento usted estuvo en esa condición también perdida. Y esto es lo que nos hace realmente valorar de dónde Cristo nos sacó. Y estos son la tremenda bendición que hoy tenemos en Él. Porque realmente Cristo murió por pecadores. Dice la misma carta a los Efesios, capítulo 2, que estamos mencionando, los versículos 3 al 5, que éramos hijos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, ¿en qué? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué cosa? Hijos de ira. Y lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Pero éramos hijos de ira. Dice Pablo, como los demás. Hijos de ira como los demás. Muchas veces quizás nos desesperamos pensando, o las personas se desesperan pensando que su pecado es demasiado grande, que su pecado es tan grande que Dios no puede perdonarlo. A veces, hermano, lo pensamos, y aún siendo cristianos, muchas veces cuando pecamos decimos, esto, yo creo que el Señor no me va a poder perdonar esto.
Pero la gracia de Dios, hermano, muestra la grandeza del Evangelio. Su gracia es mayor, como dice el himno. Su gracia es mayor. Entiéndase que su salvación no nació precisamente de tu bondad, sino de la misericordia que Dios quiso tener para contigo. Tu salvación no nació de lo bueno que tú eres, sino de la obra de Cristo en la cruz. Por lo tanto, no se trata de ti. Y estas son las bendiciones que nosotros ahora tenemos en Cristo. Y precisamente la cruz es la demostración suprema del amor de Dios. Es ahí en la cruz. Y ahí es donde el texto utiliza estas palabras que son bien importantes. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La muerte de Cristo es la manifestación histórica, visible y objetiva del amor de Dios para con los hombres. Cuando tú como creyente tengas duda, mira allí a la cruz y vas a recordar que fue allí donde Dios probó su amor por ti. Y aquí es donde cabe este texto que muchas veces lo malutilizan. Y es donde cae el énfasis realmente, en Juan 3:16. ¿Cómo dice el texto? Porque de tal manera, el énfasis de ese texto está en el amor desproporcionado que Dios tuvo por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo. Y es la misma idea que también trae la primera carta de Juan, capítulo 4, los versículos 9 al 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículos de 9 al 10 nos dice: y en esto se mostró el amor de Dios, ¿para quién? Para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por eso decimos que el amor de Dios es ese amor que se hace visible. Cuando usted lo mira, el amor de Dios usted lo puede ver de manera visible allí en la cruz de Cristo, de manera objetiva. No solamente se queda en palabras dichas, sino que es una manera objetiva. Usted cuando tiene alguna duda acerca del amor, usted trata de alguien por usted trata de buscar, ¿no? Algunas pruebas, evidencia de ese amor, ¿sí o no? Porque al final el amor se evidencia también de una manera objetiva. ¿De qué manera se muestra ese amor? Y Dios dio la prueba suprema de amor, enviando a su propio Hijo. Lo más interesante, enviándolo para morir por nosotros, los débiles pecadores. Romanos 8:32. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, hermano, debemos de entender que aquel que ha sido justificado puede tener esa certeza y puede tener esa seguridad porque Dios nos amó y lo mostró de manera visible y palpable a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Eso es un beneficio que al día de hoy tenemos nosotros, porque nosotros éramos pecadores, débiles moralmente, incapaces
pero su amor se mostró primero para con su pueblo. La segunda idea está en los versículos del 9 al 11. Dice, entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvados de la ira por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Fíjense que Pablo ahora comienza diciendo, pero mucho más, estando ya justificados en su sangre, ahora seremos salvos de la ira. Y esta de alguna manera viene siendo la conclusión del consuelo que él viene dando al creyente. Y este es el consuelo que nosotros hoy tenemos. Hemos sido justificados por su sangre. Si hemos sido justificados por su sangre, seremos también salvados de la ira de Dios. Miren, el creyente, hermano, este texto nos da una esperanza tremenda. El creyente, aquel que ha sido justificado, aquel que ha sido salvado, puede estar seguro que no será objeto de la ira de Dios. Aquel que ha sido redimido puede estar seguro de que no será objeto de la ira de Dios. ¿Saben por qué? Porque Cristo llevó sobre sí la condenación que nosotros merecíamos. Y esto son palabras de consuelo, hermano. Esto es una de las tremendas bendiciones que tenemos haber sido justificados. Ya no tenemos contra nosotros la ira de Dios. Podemos estar seguros que hemos sido librados de la ira de Dios. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno saber eso, ¿verdad? Qué consuelo. Qué consuelo le da esto a nosotros como miserables pecadores. He sido librado de la ira de Dios. Porque la ira que yo merecía fue sobre el Hijo. Por eso Pablo también dice ahí en la misma carta de los Romanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Hermano, estas son palabras que muchas veces las aprendemos de memoria, pero yo creo que son cosas en las cuales nosotros como creyentes debemos de meditar para entender cuán bendecidos somos en Cristo. Cuánta bendición tenemos en Él. Siéntese y piense por un momento eso. Medite cuán bendecido usted ha sido en Cristo. Saber que usted fue librado de esa ira. Y aún así, una de las cosas que me llama la atención es que aún al día de hoy hay creyentes que viven con miedo al día final. ¿Que tienen miedo que llegue el Señor un día? ¿Usted es de eso? ¿Usted tiene miedo de la venida del Señor? Como si todavía su condenación estuviera ahí pendiente, ¿no? Como diciendo, no, todavía. No, hermano. Si usted ha sido justificado, usted no tiene por qué temer, porque Cristo llevó sus culpas y la ira de Dios no va a ser derramada sobre usted. No tengo por qué tener temor. Lejos de eso, debo vivir con esa esperanza. El mismo Señor nos enseñó ahí en Juan capítulo 5, versículo 24. Mira la enseñanza que hay acá, hermano. De cierto os digo, el que oye mi palabra y el que cree al que me envió, ¿qué dice? Tiene vida eterna. ¿Y qué más, hermano? Porque siempre nos quedamos aquí. Y no vendrá a condenación,
mas ha pasado de muerte a vida. ¿Tendré yo temor porque Cristo venga? No. Por supuesto que no. Porque yo he sido justificado. Y lo interesante en todo esto, que lo hemos venido hablando anteriormente, no hay nada que yo pueda hacer, nada que yo pueda hacer para podérmelo ganar. Fue Cristo quien lo ganó allí en la cruz. Y su resurrección es la muestra de que el acto de entrega sacrificial fue acertado por el Padre. Hermano, si nosotros hoy fuimos reconciliados siendo enemigos, mucho más seremos salvos por su vida. Si Dios nos reconcilió cuando éramos enemigos, ¿cuánto más ahora que hemos sido ya reconciliados, que ya estamos en paz para con Dios, seremos salvados por la vida de Cristo? Y precisamente la reconciliación es aquella que describe el cambio de esa relación de Dios y el pecador. Ya no somos enemigos. Ya no somos enemigos, ahora somos hijos de Dios. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Y porque Él vive, Él intercede hoy por nosotros. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 19, estas palabras que son de consuelo, que son de esperanza, que son las que nosotros tenemos que atar a nuestras vidas. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, dice el Señor, porque yo vivo, vosotros viviréis. Porque el Señor vive, nosotros también viviremos. Tu seguridad no depende de tu capacidad para sostenerte a ti mismo, sino de la vida inagotable que podemos encontrar en Cristo. Él no solo inició tu salvación, Él no solo te salvó, Él la llevará hasta el día final. Porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Eso lo enseña Filipenses, la carta de Judas. Judas, versículo número 24, dice estas palabras. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y aquel que es poderoso, ¿para qué? Para guardarnos sin caída. El Evangelio de Juan, el capítulo 10, a mí me encanta el capítulo número 10 de Juan. Dice que nadie lo va a poder arrebatar de sus manos. O sea, una y otra vez tenemos esa seguridad en Cristo. Aquel que nos justificó, no solamente nos justificó, sino que nos sostendrá, nos librará. No tenemos que enfrentar la ira de Dios y nos va a guardar hasta el día de su venida. Esto es ser bendecido en Cristo. No hay bendiciones mayores, hermano. Cualquier otra bendición, cualquier otra cosa material queda desplazada. Estas son las bendiciones que tenemos hoy en Cristo. Porque sabemos que tenemos una reconciliación. Hemos sido reconciliados, en este caso, con Dios. Dice el versículo 10, porque si cuando aún éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Y no solo esto, fíjense que Pablo lo dice así, y no solo esto, sino que también nos gloriamos
en Dios. La meta suprema de la salvación, y quiero que entiendan esto, la meta de la salvación no es simplemente escapar del castigo. Porque muchas veces tenemos en nuestra mente que la meta hemos sido salvados porque para escapar del castigo. No, la meta de la salvación es saber que hemos sido traídos y hemos sido reconciliados con nuestro Creador para deleitarnos y darle toda la gloria a Él. No es usted el centro. No es usted el centro de la salvación. Es la gloria de Dios. Y esta es la grandeza del Evangelio. Esta es la grandeza del Evangelio. Usted es un miserable, quien merece toda la gloria. Y si fue salvado fue para que le diera la gloria. Pero muchas veces decimos, fui salvado porque yo era el que lo merecía. No, usted no merece nada, hermano. La grandeza del Evangelio se trata de esto, de la gloria de Dios. Y esa es la meta. E incluso, y tenemos que entenderlo a la hora incluso de hacer el evangelismo, hermano. ¿Por qué yo salgo a hacer evangelismo? No es porque yo quiero que las personas se salven, desde luego. Pero la meta del evangelismo, la meta suprema no es que las personas se salven. La meta suprema es la gloria de Dios. Es Dios reconciliando a los hombres para que estos le den la gloria, para que puedan cumplir con el propósito para lo cual fueron creados. La meta de la salvación no es para que las personas vengan y se llenen la iglesia, sino para que hayan almas redimidas que glorifiquen el nombre del Señor. Ese es el propósito de nuestra reunión. No es venir a recibir frases motivadoras o un discurso motivador. Es darle la gloria a quien la merece, Cristo, quien murió por nosotros. ¿Y saben qué? Esto es un privilegio que tenemos nosotros porque hemos sido justificados. Esto es un privilegio que tenemos nosotros porque hemos sido justificados. Vamos allá al Salmo. Salmo 73, versículos 25 y 26, hermano. Oigan esto. Dice el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, mi porción es Dios para siempre. Decía el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Tú eres el centro de mi vida. A ti, solo a ti tiene que estar dirigida mi mirada. Fui salvado para que yo te pudiera mirar a ti, porque mi pecado no me permitía hacerlo. Para ahora que he sido justificado, tengo la bendición de poder llegar hasta la misma presencia de Dios, porque Él está allí escuchándonos a nosotros. Estos son privilegios que tienen aquellos que han sido salvados. ¿A quién tengo yo en los cielos si no es a ti, Señor? Las riquezas. Decía también el salmista, en tu presencia, oh Dios, hay plenitud de gozo. Y cuando entiendo estas verdades, puedo entender entonces las palabras de Pablo en Filipenses, cuando nos dice, regocijado en el Señor. Otra vez os digo, regocijado. Regocijarse en el Señor es poder vivir en la plenitud de Dios. Es saber que todo lo que hemos visto, todas las bendiciones que estuvimos viendo la semana pasada, todas las que estamos viendo en Él, tienen un propósito de poderme gloriar en Él. Él es el que es digno de la gloria. De poderme gloriar en toda la obra que Él ha hecho. Hermano, para ir concluyendo, Pablo no quiere que los creyentes estuvieran viviendo de migajas espirituales.
Pablo esperaba que los creyentes pudieran entender, cuando él escribía esta palabra, que los creyentes pudieran entender la plenitud que hay en Cristo. Las bendiciones que tenemos en Cristo cuando hemos sido justificados. Pablo quería que nosotros entendiéramos que si ya fuimos justificados, pudiéramos tener plena seguridad de salvación. Que si ya fuimos reconciliados, fuimos justificados, hemos sido reconciliados. Si hemos sido justificados, Él nos va a guardar. Si hemos sido justificados, nos podemos gloriar con Él. Hermano, glóriate en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque ya hemos recibido la reconciliación. Que el Señor les bendiga y les guarde. Y que puedan disfrutar de las bendiciones que tenemos por haber sido justificados. Amén. Vamos a orar. Señor, agradecido estamos por tus bendiciones que son para con tu pueblo. Gracias, Dios, porque nosotros sin merecerlo, Padre, moriste en nuestro lugar. Aun cuando éramos débiles, aun cuando nosotros no podíamos hacer absolutamente nada, Señor, nos amaste. Y cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos salvaste. Ahora, Señor, que hemos sido justificados, ayúdanos, Señor, a apreciar todas estas bendiciones que tenemos en ti, a valorarlas. Ayúdanos, oh buen Dios. Necesitamos de tu auxilio, porque nuestra naturaleza pecaminosa una y otra vez busca su propia gloria. Y te pedimos que cuando nos estemos exaltando, Señor, podamos entender cuán débiles somos. Podamos ver cuán dependientes somos de tu gracia. Y podamos ir a la cruz para exaltarte a ti, oh Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén.